un placer estar con ustedes nuevamente, nos encanta su compañía. Continuamos en el medio en Coquibacoa Televisión. Hoy el tema tiene que ver con la criptomoneda, tiene que ver con el petro, nueva criptomoneda venezolana, tiene que ver con nuestra economía, con lo que viene pasando en el país, y para eso tenemos un invitado de sección. Se trata de José Padrón. José es doctor en Ciencias Gerenciales, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, además de eso economista de la República Bolivariana de Venezuela. Y el tema del petro es bien interesante, pero antes de que volvamos a tomar el hilo de la conversación, queremos compartir con todos ustedes la pregunta de la semana en nuestra sección en el medio cultural. Adelante. ¿Cuál es tu talla de pantalón? 32. ¿32 qué? ¿Cómo se mide la talla? Idea. No, ¿cuál es tu talla de pantalón? 14 creo, 12. ¿12 qué? 12M. ¿Y centímetros o...? No sé. ¿Cuál es tu talla de pantalón? 36. ¿36 qué? 36 peladito. Centímetros. 36, debe ser 36 pulgadas. Y allí tienen nuevamente la pregunta de esta semana. ¿Cuál es la talla de su pantalón? ¿Cuánto mete usted en pantalón? Y esa medida, ¿qué significa? 32, 33, 34. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere? Esa es la pregunta de esta semana. Bien, continuamos la conversación con José Padrón. José, hace un rato mencionaste el contexto en el que el dólar ha venido perdiendo fuerza y por supuesto también la economía estadounidense en líneas generales. Pero yo te hacía una contrapregunta, ¿y cómo entonces se explica que en Venezuela nos estén diciendo que todos los días aumenta lo que le da la gana al dólar en referencia al bolívar, creado a través de una página que se llama Dollar Today, que lo que ha hecho es venir de alguna manera a tergiversar, a trastornar la economía venezolana y la calidad de vida del venezolano en general? Claro. ¿Cómo se explica esa situación, José? Bueno, básicamente lo que está ocurriendo con Venezuela y su moneda, su signo monetario, es un ataque especulativo a la moneda. Es decir, los ataques especulativos no son nuevos, ni Venezuela es el primer país que lo vive, y seguramente será el último. Exacto. Pero obviamente ese ataque, que se basa fundamentalmente en el hecho de que Venezuela tiene una política cambiaria soberana y es regulada a través de un control cambiario que no es exclusivo tampoco de Venezuela, hay que acotarlo. Claro. Muchos países en el mundo tienen controles cambiarios, Sí. inclusive los países estos, entre comillas, más liberales, y es un derecho soberano, es decir, es una posibilidad real que dentro de la política económica se maneje un control cambiario, obviamente haciendo los ajustes a que haya lugar. En el caso de Venezuela, esa realidad se ha venido pervirtiendo en los últimos años. Recordemos que nuestro control cambiario viene del 2002, Sí. 2003 específicamente, cuando entra en vigencia, y no habíamos tenido este problema durante aproximadamente 13 años, 12 años. Sí. ¿Dónde se ha desarrollado un problema? Del 2012 para acá. Y eso ocurre, entre otras razones, porque hay los factores hegemónicos que quieren atacar la República Bolivariana de Venezuela entienden que es a través, económicamente, ¿no?, cómo se va a lograr. Un poco rememorando lo que se hizo en Chile, ¿no? Exacto. Obviamente con técnicas mucho más sofisticadas, ¿no? Sí. Que las que Lo que se hizo se cuando aplican. Allende. Exactamente, Contra Allende. la que se hace en Chile en el 73, cuando se le da el golpe de Estado a Allende. Entonces, efectivamente, el detalle es que hay un ataque especulativo, ese ataque especulativo infla artificialmente el valor y eso produce entonces unos tipos de cambio alocados, como los que podemos observar. Sí. Tipos de cambio que no hay economista alguno, ni el más neoliberal, ninguno de los Chicago Boys puede explicar económicamente cómo este precio es el que realmente tiene la moneda, porque simplemente no tiene explicación. No tiene explicación económica. No tiene explicación económica, es simplemente un ataque especulativo con unos orígenes políticos que todos conocemos en Venezuela, y eso obviamente traduce una variación, una afectación del precio de cambio de la divisa estadounidense por bolívares a estos valores que estamos observando. Obviamente esto impacta totalmente la economía, Claro, totalmente. impacta a las personas naturales, a los trabajadores, pero también impacta a las empresas y al Estado, Sí. porque merma la capacidad, la capacidad de maniobra financiera que tienen todos los estados para poder dar respuesta a los problemas. Si nosotros observamos,
no solamente nosotros como trabajadores podamos estar siendo afectados en este momento cuando nuestro ingreso no alcanza para poder satisfacer las necesidades más básicas, ¿no? Sino que también vemos a las instituciones del Estado, vemos a las empresas cuando hay un proceso de decaimiento de la capacidad instalada, de maquinaria, lo vemos con el tema del transporte, con el mismo parque automotor del país. Vemos cómo ha ido decayendo porque obviamente eso afecta la totalidad de la economía. Sí. Pero ese es el precio al que se está dispuesto a pagar para obviamente hincar de rodillas a nuestro país, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón, porque aquí aumenta el precio y afuera está cayendo, como lo estamos observando. Vemos cómo el euro está revaluándose, apreciándose frente al dólar, y así todas las monedas fuertes, pero vemos entonces que en el caso del bolívar se deprecia a una velocidad increíble. José, hace un rato dijiste mencionaste y explicaste cómo fue perdiendo fuerza el patrón, el dólar como moneda en el mundo, precisamente por no tener respaldo. Y se está hablando entonces ahora de el yuan, el rublo como moneda de Rusia, el yuan en el caso de China, que surgen también como nuevas opciones. La pregunta, ¿cuál es el respaldo que tienen estas monedas como para poder ser monedas que tengan un papel importante en la economía mundial? Es clave preguntarnos eso porque no correremos el mismo riesgo de que el yuan, el rublo también no estén, o mejor dicho, tampoco estén respaldados. Okay. En el caso vamos a hablar de estas dos monedas, específicamente el yuan y el rublo, que son las que tienen un papel más protagónico, ¿no? Breve, José, para que nos metamos con la criptomoneda. Sí, claro, en esta reorientación de la economía. Efectivamente, el caso de Rusia y China, ellos vienen trayendo una política desde mediados de la década pasada, 2006-2007, de adquisición agresiva de oro. Correcto. Rusia es quien más ha comprado oro. Pero China tiene los mayores volúmenes en función de, obviamente, su aparataje económico y su parafernalia, o sea, un poco su infraestructura. Poblacional, además. Además, ¿no? Exactamente, que son como 10 veces la población de Rusia. Correcto. Y obviamente ahí tenemos esa diferencia. Pero, fundamentalmente, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están reposicionando sus activos en oro, monetarios, de tal manera que ellos puedan servir como respaldo de la moneda. Pero recordemos que dentro del esquema de funcionamiento monetario en el mundo, y que uno de esos entes reguladores es el Fondo Monetario Internacional, una moneda no puede tener respaldo en oro total, porque el respaldo lo tiene Estados Unidos. Ellos han permitido que Estados Unidos viole ese acuerdo, pero no permite, o sea, por ejemplo, si China tuviese el 100% de su emisión de billetes respaldada en oro, no pudiera pertenecer a los derechos especiales de giro, que es la composición de la moneda internacional que respalda el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una condición, esto parece contradictorio, pero una de las condiciones es que no pueden tener un respaldo total en oro. Entonces, o sea, todo el 100%. ¿Qué significa eso? Que bueno, que estos países han hecho un respaldo importante, pero no lo hacen en su totalidad. Porque una parte también de modificar la estructura del actual, vamos a decir, del actual peso financiero mundial es entrando en los derechos especiales de giro. Y hay un dato importante. Este año que pasó, 2017, China, el yuan es incluido por el Fondo Monetario Internacional como una moneda que alimenta en la canasta de monedas que le dan forma al derecho especial de giro. Exacto. Inclusive con un valor por encima del yen, que era una de las monedas tradicionales, y la libra esterlina. Es decir, solamente tiene por encima en su composición porcentual del derecho especial de giro, está por encima el euro y el bolívar. Y el dólar. Entonces esto nos da una visión más o menos a grandes rasgos de cómo está planteándose eso. Ahora, hay que tener claro de cuando China dice vamos a respaldar el yuan en oro, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Cuando él lanza, que ocurrió hace unos días, las ventas a futuro de petróleo, esos contratos de futuro, en petróleo a través de yuan, que es lo que se denomina el petroyuan. Cuando ellos hacen ese lanzamiento, ¿qué es lo que están diciendo a los consumidores, a los vendedores de petróleo? Le están diciendo, nosotros te vamos a pagar en yuan, pero entendiendo que esta es una moneda que está incursionando en una arena que históricamente fue dominio único del dólar, pueden haber algunos vendedores de petróleo, algunos países que venden petróleo, que puedan dudar o no sentirse totalmente seguros sobre la base de cómo van a ser pagados, van a recibir ese pago por su petróleo. Sí. Entonces, ¿qué hace China? En su acuerdo de venta de petróleo, de compra de petróleo, indican, nosotros vamos a comprar petróleo con yuan,
Pero si usted desea, porque no tiene la suficiente garantía, considera que China no es una economía sólida como para poder respaldar su yuan, nosotros somos capaces de cambiarle esos yuanes por oro. Ah, claro, y por eso se están... De tal manera que aquel actor petrolero dudoso no tenga la menor duda en ir y vender en yuanes. Perfecto. Esa es la razón fundamental. La razón fundamental. Eso nos lleva, José, a las criptomonedas. Las criptomonedas, todas, salvo ahora el petro, no tienen un respaldo en ningún bien físico, ningún recurso natural, ni nada por el estilo. Estamos hablando del Bitcoin, entre otros, ¿no? Okay. Y el petro sí. Ese espacio nuevo que se ha creado, la criptomoneda, si no hay respaldo, si no hay ese respaldo en oro ni en ningún otro recurso natural o riqueza natural, ¿cómo entonces ha ganado tanta fuerza la criptomoneda en el mundo? Ya son varias criptomonedas además. Ok. Para iniciar esa respuesta, primero voy a hacer un inciso. Perfecto. La criptomoneda es la respuesta que las personas, la población Exacto. mundial, Los ciudadanos, digamos. los ciudadanos le han dado a la situación de decaimiento del dólar. Okay. Porque el problema del dólar no vayan a creer que solamente lo viven las economías, lo viven los habitantes de esos países. Claro. Es decir, el estadounidense promedio cada día tiene más dificultades porque su dólar vale menos. Y cuando él quiere acceder al resto del mundo, él siente que cada día compra menos con ese dólar. Exacto. Lo mismo ocurre con los países desarrollados. Todos de alguna manera son afectados, víctimas de esa transferencia de inflación y de pérdida de valor de su poder adquisitivo. Entonces, esta es una respuesta que en el 2009, 2008 específicamente, se le da, es decir, se crea el algoritmo, la lógica de la criptomoneda con su creador, que es Satoshi Nakamoto. Es un personaje anónimo que crea, y él plantea toda un paper, una investigación sobre cómo se va a plantear ese sistema monetario a través de la criptodivisa, de la criptografía. Lástima que nos toca hacer la segunda pausa porque ya estás agarrando el tema ya en caliente, pero lo retomamos dentro de un rato. En el próximo segmento vamos a tener en detalles cómo entonces la criptomoneda comienza a convertirse en una opción financiera a nivel mundial y cómo va a ser en Venezuela, porque la duda nuestra es que cómo vamos a hacer para manejar el petro. Cuando regresemos, todas esas inquietudes, todas las que podamos, las va a aclarar José Padrón. Ya volvemos con mucho más de En el Medio por Coquibacoa Televisión.